¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Hoy vamos a hablar de una planta que no solo lleva años entre nosotros, sino que literalmente ha estado en la historia desde el Neolítico. Sí, desde que los humanos empezaron a apalancarse por querer cultivar. A lo que por cuestiones de manejo llamaremos la planta, esta siempre ha estado ahí, como el colega que nunca se va de la fiesta por mucho que le insistas. Cuando quieras, ¿eh? Pero como todo en esta vida, la historia de esta planta es más movida que un capítulo de telenovela. Desde sus cultivos, sus rituales y su desprestigio hasta su resurgimiento moderno. Así que atentos, que esto se pone interesante. Origen y expansión de la planta desde el Neolítico hasta la conquista global. Vale, chavales, viajemos al Neolítico unos 12.000 años atrás. Mientras los humanos descubrían el arte de sembrar y cosechar, ahí estaba la planta, uniéndose a la fiesta como el multiusos original. Esta planta no solo era útil para textiles, cuerdas y aceite, sino también para fines medicinales. Y, ¿quién lo diría? Para pasárselo bien, coño, di que sí. En la antigua China, por ejemplo, la planta se utilizaba en rituales religiosos y como medicina para dolencias como el dolor y la inflamación. Los textos chinos, como el del emperador Sheng Nung, sí, hace como unos 5.000 años, mencionan a la planta como una de las plantas esenciales para la salud. Y ya avanzando un poco en el tiempo, encontramos que en la India esta planta era mucho más versátil todavía. Se usaba en ceremonias religiosas, mezclada en la bebida llamada bhang como ofrenda espiritual y hasta como medicina. Vamos, que los indios no eran tontos, ya sabían que esta planta era especial. La planta continuó su viaje cultural y llegó al Oriente Medio y Europa. En lugares como Egipto se han encontrado registros de uso en papiros médicos que datan de miles de años. Los griegos antiguos, por su parte, la usaban en rituales y para aliviar inflamaciones después de la batalla. O sea, además de echarse uno y ponerse a filosofear, también eran prácticos los oídos. Ya en la Edad Media, la planta seguía floreciendo, esta vez como uno de los cultivos claves en Europa. Pero aquí su uso era más terrenal, ropa, cuerdas y hasta papel. Porque sí, gente, antes de TikTok y YouTube, la comunicación fluía en papel hecho con cáñamo. Y encima también servía para divertirse, así que podíamos decir que era la red social de entonces. En resumen, que la planta no solo era parte de la agricultura, sino que también de la economía y del entretenimiento. Para el siglo XIX ya era una planta global. En América, por ejemplo, los colonos lo cultivaban ampliamente para tejidos y cuerdas. Vamos, que si la planta tuviera un pasaporte estaría más sellado que el del Plex. ¿Qué ha pasado? Que no me quedan hojas en el pasaporte. ¡Hostias! La gran caída, demonización y prohibición de la planta. Bueno, chavales, aquí es donde empieza el drama. En el siglo XX, cuando la planta pasó de ser una planta útil y venerada a convertirse en el enemigo público número uno. Y no fue porque la planta se portara mal, sino porque algunos humanos decidieron que era hora de liarla. Y no en el buen sentido. Todo esto comenzó en Estados Unidos, en 1937, cuando se aprobó la famosa Mary Jane Task Act. La excusa oficial, proteger a la sociedad del efecto nocivo de la planta. Pero, si indagamos un poco más, encontramos una historia mucho menos noble. Resulta que esta demonización estaba impulsada por intereses económicos y raciales. Por un lado, las grandes industrias, como la del papel y el algodón, y los productos farmacéuticos, vienen al cáñamo, que es una variante de esta, como una amenaza directa, porque, claro, el cáñamo era más barato, más eficiente y más sostenible. Y como estas industrias no querían competencia, se organizaron para deshacerse de ella. Vaya, que si no puedes ganar, pues pinchas la pelota. Por otro lado, también hubo un componente racista. La propaganda de la época asociaba el consumo de la planta con comunidades afroamericanas y latinas, utilizando estereotipos y miedo como arma para justificar su prohibición. Se publicaron campañas de miedo, como la infame documental Reefer Madness, que presentaba la planta como una que convertía a la gente en criminales violentos y locos al instante. Aquí os dejo un clip de la película donde un señor después de consumir la planta intenta a una mujer. Es como, bro, para el carro. Yo como mucho le hago eso al tarro de la nocilla después de tremendo Willy, pero ya está, a la nocilla. El resultado, la planta quedó relegada no solo como ilegal, sino como un símbolo de peligro y decadencia. Esto marcó el declive de la industria del cáñamo y afectó profundamente la percepción social de la planta durante décadas. ¿Creéis que estos motivos eran legítimos o pura manipulación? Dejad vuestra opinión abajo, que hay que generar engagement, chavales. Pero no todo quedó ahí. La prohibición fue el principio de una larga batalla entre los defensores de la planta y las instituciones que la demonizaban. A lo largo de los años, esta narrativa negativa se fue consolidando, dejando poco espacio para el debate científico-cultural. Sin embargo, como veremos más adelante, esta historia está lejos de acabar. Resurgimiento moderno de la era de la legalización y la hipocresía humana. Después de décadas, dejando a la planta en el rincón de los rebeldes y los malos, llega el momento de su gran comeback. Y todo empezó con Uruguay, un país que en 2013 se sentó y dijo: ¿y si nos dejamos de tonterías y legalizamos esto de una vez? Y así fue como se convirtió en el primer país en regular completamente esta planta. El objetivo, reducir el tráfico ilegal, generar ingresos y demostrar que tener sensatez también puede ser ley.
Vamos, que Uruguay fue el primero en atreverse, un poco como ese amigo que pide pizza con piña sin importar lo que piensen los demás. 5 años después, en 2018, Canadá se sumó al movimiento, pero no se quedaron ahí, no. Lo hicieron a lo grande, integrando a la planta no solo como un producto recreativo, sino también como un eje económico. De pronto, empresas de esta planta empezaron a cotizar en bolsa, y lo que antes era un estigma, ahora era un negocio. Vamos, que la planta de ser el chico raro del instituto al que nadie le echa cuenta a ser el CEO de una startup millonaria. Canadá básicamente le puso traje y corbata a la planta y le dijo, venga, a llevar maletín y un Ferrari. Y que no solo ellos, que en Estados Unidos, aunque a nivel federal sigue siendo ilegal, muchos estados han decidido que ya era hora de modernizarse. Ahora tienes dispensarios en cada esquina como si fueran cafeterías. En Europa tenemos casos como en los Países Bajos, con sus famosos coffee shop. O Españita, donde su uso personal está despenalizado. Pero el mercado sigue en una especie de zona gris legal rara y... Lo de España es como decir que puedes jugar a la Play, pero no puedes enchufar la consola. Encima, que no te vean jugando a la consola. La burocracia, chavales. Eso sí, no todo es tan fácil como parece. Con la legalización vienen debates importantes. El impacto económico es evidente, pero también hay desafíos, como evitar el abuso, proteger a los menores y regular un mercado nuevo. La cosa es que es complicado. Es como intentar montar un mueble del IKEA tofu sin perder la paciencia. La planta y la cultura. Del ritual sagrado a un símbolo de la contracultura. Chavales, si pensabais que la planta solo era recreativa, preparaos para flipar, porque su historia cultural tiene más capa que una buena lasaña. Vamos a empezar por los rituales religiosos, porque sí, antes de los festivales de música la planta tenía un pase VIP en ceremonias espirituales. En la India, por ejemplo, como ya dijimos al principio del vídeo, se mezclaba con una bebida llamada Bhang, la cual se ofrecía como regalo divino en los rituales hindúes. También hay registros de su uso en la antigua China y Oriente Medio, donde se utilizaba como una herramienta para conectar con lo sagrado. Era básicamente el puente entre lo terrenal y lo espiritual. Hoy en día también sigue siendo un puente, pero más que hacia lo espiritual o lo divino, un puente hacia la cocina, que hambre, tío, que monchi, ¿no? Y luego llegaron los años 60, los maravillosos años 60, esa época que todos conocemos por su música, sus colores y por supuesto, la planta, la cual pasó de ser algo asociado a lo espiritual a convertirse en el emblema de la contracultura. Hippies, movimiento por los derechos civiles y grupos marginados lo adoptaron como bandera. Vamos, se convirtió en el logo oficial de los perros flautas. Pero no termina ahí, chavales. En la cultura moderna, la planta sigue evolucionando, desde aparecer en películas hasta estar presente en festivales. Ahora es más mainstream que nunca. ¿Qué significa esto? Que la planta ha pasado de ser un tabú a un elemento pop, algo que ha sido adaptado por todo tipo de comunidades, desde los artistas hasta los empresarios. Ha sido un símbolo sagrado, una bandera de rebeldía y ahora hasta un producto comercial. Es decir, que tiene más evoluciones que un Pokémon de estos raros. Y esto solo demuestra lo complicada pero fascinante que es nuestra conexión con esta planta. Ciencia y la planta. Cuando la ciencia entra al juego. Chavales, si pensabais que esta planta solo era liarla entre colegas, os tengo noticias. Esta planta es un campo de juego épico para la ciencia. En 1964, un grupo de cerebritos en Israel consiguió aislar el famoso THC. Me censuro para que YouTube no me toque los bolincos. El compuesto que pone la parte psicoactiva de la planta. Básicamente, descubrieron el Messi de los cannabinoides, el que se lleva toda la atención en esta historia. El THC es como el jugador estrella de un equipo. Todos hablan de él, pero nadie sabe lo que hace exactamente en el campo. Gracias a este descubrimiento, la ciencia empezó a explotar la planta de verdad, dejando atrás los mitos y centrándose en hechos. Estudios comenzaron a revelar sus beneficios terapéuticos, como el de aliviar el dolor, las náuseas o hasta ayudar a trastornos de epilepsia. Vamos, que pasó de ser la planta alborotadora a ser la ayudante del médico. Pero vamos, que no todo es tan sencillo, chavales. Aunque sabemos que la planta tiene potencial terapéutico, también sabemos que su uso requiere mucho más estudio. ¿Por qué a uno le afecta diferente que a otro? ¿Por qué algunos tienen beneficios y otros, sin embargo, les sienta mal? ¿Tiene realmente efectos secundarios? La ciencia aún está en fase beta, intentando descifrar todos estos secretos de la planta. Lo más interesante para mí es el equilibrio entre los beneficios y los riesgos. Porque sí, la planta puede ser increíblemente útil, pero también creo que puede ser un problema si no se utiliza correctamente. Por eso, la investigación es muy clave, porque no queremos quedarnos en un bueno, parece funcionar. No, queremos saber exactamente cómo y por qué funciona, para poder usarla de manera segura y efectiva. Y mientras tanto, pues se van descubriendo nuevos cannabinoides que hacen cosas distintas, porque sí, chavales, el THC no está solo, tiene hermanos, primos y hasta cuñados. Es un culebrón científico que todavía no tiene ni final. Retos y el futuro de la planta. ¿Estamos listos para lo que viene? Vale, chavales, hasta ahora hemos visto la historia, la ciencia y la cultura de la planta, pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque una vez que pasamos la fase de desprestigio y legalización, nos encontramos con el gran reto. ¿Qué hacemos ahora? El futuro de la planta está lleno de potencial, pero también de preguntas sin respuesta.
Por un lado, tenemos todo lo que ya sabemos. La planta puede ser útil tanto medicinalmente como económicamente. Pero por otro lado, todavía hay muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿cómo afecta realmente a largo plazo? Y lo que yo creo más importante, ¿cómo podemos asegurarnos de que su consumo esté regulado de manera segura? Esto es como querer montar un asado, todos quieren comer, pero ¡che! Ninguno es argentino. Otro de los grandes retos es la desigualdad en la legalización. Mientras algunos países ya tienen a la planta en el carrito de la compra, otros la siguen tratando como si fuera un demonio. Es decir, el mundo va a ritmos distintos y eso genera desigualdades tanto en acceso como en investigación. Porque siendo sincero, no es lo mismo tener un dispensario a la vuelta de la esquina que tener que cruzar una frontera para hacer algo regulado. Ah, y hablando de investigaciones, ya que este es otro tema clave. Para poder aprovechar todo su potencial, necesitamos invertir mucho más en estudios serios. Solo así podremos responder a las grandes preguntas. Vamos, esto es como ver una peli de miedo. No sabes cómo va a acabar, pero esperas que acabe bien. El futuro también plantea un reto económico. Está claro que el mercado de esta planta, como la misma planta, está creciendo a lo bestia. Pero, ¿cómo asegurarnos de que sea justo? ¿Quién se queda con los beneficios? Porque ahora que la planta es un negocio, también existe el riesgo de que las grandes empresas lo quieran monopolizar, dejando afuera a los pequeños productores que han estado luchando durante años. Vamos, que no queremos que la planta acabe siendo como la industria de los videojuegos, carísimo y con multinacionales detrás. En conclusión, chavales, el futuro de la planta es prometedor, pero también complicado. Tenemos mucho que ganar, pero para hacerlo bien necesitamos más ciencia, más regulación justa y sobre todo más cabeza. Porque, al final, esta planta ha estado con nosotros durante miles de años y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que siga siendo una aliada y no un problema. Gracias por aguantarme hasta aquí, porque sí, sé que puedo hablar más que la abuela en las cenas familiares, pero oye, si te ha molado, pues ya vas a alegrar el día. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirte, deja tu comentario diciendo qué opinas de este jaleo y comparte el vídeo con un amigo para que también se entretenga echando un like. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Buenos humos.